Bueno, buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga esta mañana. Sean todos bienvenidos a este culto dominical. Que el Señor les bendiga grandemente, y también a los hermanos que nos siguen por las plataformas de Zoom. Igualmente, que el Señor les bendiga. Igualmente pido a los hermanos que están en los alrededores de Data y a los servidores que guarden silencio, ya que, como saben, pues las grabaciones, los cultos se graban y pueden salir esos audios ahí en interferencia. Igualmente, siempre los hermanos de Data pedirles que cierren los micrófonos para que no se escuchen esos audios. Hermanos, les pido ponerse en pie para dedicar este tiempo y ponerlas en las manos del Señor. Vamos a hacer reverencia, por favor. Tenemos nuestro rostro, por favor. Amado Padre, amado Señor, le damos las gracias, Padre Todopoderoso, por esta mañana, Señor, que nos has permitido estar aquí presentes, Señor, has dispuesto nuestro corazón, Señor, de estar aquí, a tu llamado, Señor, para poder seguir aprendiendo más de ti, Padre. Igualmente, a cada uno de mis hermanos, bendícelos, Señor. Guárdale, Señor, y a los hermanos que también nos siguen por la plataforma de Zoom, guárdales, protégelos, Señor. Permíteles abrir el corazón, Señor, para que este mensaje de esta mañana, Señor, nos pueda oír, Señor, y nos pueda servir de nosotros. Igualmente, a los hermanos que ven en camino, Señor, ábrele espacio para presentar a tiempo, Señor, guárdale, protégelos. Igualmente, a los hermanos servidores, Señor, a cada uno de ellos las sabidurías, Señor. El hermano que va a exponer este mensaje de esta mañana, Señor, para que puedas poner tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Nosotros lo dejamos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, lo dejamos con los himnos. El Señor les bendiga, hermanos, esta mañana, un domingo que hace muchos años se celebró, y ahora siempre lo celebramos en memoria a nuestro Señor Jesucristo, el Señor que resucitó en su culto. Vamos a alabar el nombre de Dios, hermanos, cantando el himno 226. 226. Que dice exaltado. Viéndolo ello fue alzado. Justo de ti, hermano, para entonar al Señor alabanza a su voz.
Continuamos, hermanos, alabando el nombre de Dios con el himno número 202. La tumba le encerró. Perdónenme. Vivo está es el canto que me equivoqué. Vivo está por sobre la muerte al sepulcro venció. Vivirá por siempre. Vivo está, vivo está. Pues sí, hermano, vamos a cantar el himno 212. El Señor les bendiga. Amén. Hermanos, ahora los dejo con el hermano Horacio Barrios, que nos tiene la primera lectura de esta mañana. Está en capítulo, perdón, en Juan capítulo 20. Buenos días, queridos hermanos. Puedo ponerse de pie con reverencia que me acompañe en la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 20, todo el capítulo 3. La palabra dice así:
la resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio a la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que llamaba Jesús. Le dijo: ya han llevado el sepulcro al Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más deprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos, pues ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, no enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús les dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: tú a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que él había dicho estas cosas. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quien remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: que no viene la señal
quiere entero de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tus dedos y mira mis manos, y acerca tu mano y métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Dios bendiga su santa palabra. Bendito sea el Señor, por Él estamos aquí. Dios le bendiga, puede sentarse. Gracias. Hermano, ahora le tenemos con el hermano Wilmer que nos tiene un poema. Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana, celebrando el domingo dedicado al tiempo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él venció con gran poder y está sentado hoy a la diestra del Padre. Y estará por los siglos de los siglos. Este poema hermoso de nuestra hermana Aneida Castellón lo leemos a continuación. Aquella tarde tenebrosa murió en la cruenta y dura cruz. Por salvarnos fue que Él sufrió y la vida eterna nos dio Jesús. Pues tenía que pasar por la muerte solamente para darnos vida. Ahí estuvo en el sepulcro inerte y resucitó al tercer día. Se levantó. Cristo ha resucitado. En la cruz la muerte venció para perdonar nuestros pecados, su preciosa pura sangre. Él perdió. Gloria y honra el que vive y al que por siempre reinará, el que a Cristo hoy recibe vida eterna en el cielo. Haz que el Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Con información, les invitamos a estar pendientes porque la serie completa de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz próximamente será compartida en nuestro canal de YouTube. Les motivamos a volver a disfrutar la serie completa y compartirla a otros. Les invitamos al primer evento de damas que será de manera presencial el sábado 23 de abril con un horario de 3 p.m. a 4:30 p.m. con el tema Diles que les amo, versículo clave Juan 3:16. El evento es completamente gratuito. Les invitamos al dispensario médico gratuito mensual el sábado 30 de 7 a.m. a 1 p.m. Contaremos con las siguientes atenciones: medicina general, nutrición, odontología y medicamentos gratis. Para más información pueden llamar a la hermana Mirna Vázquez al 9992 5276 o también a la hermana Ana Castillo al 9477 772. El viernes 29 tendremos nuestro devocional mensual del mes de abril en los siguientes horarios: 7 a.m.
9:30 AM. 12 AM es PM. Y el cierre con nuestro culto de oración a las 6:30 PM. Los invitamos a que se conecten y compartan el enlace con nosotros. En conmemoración del 12º aniversario de la Iglesia de la Comunidad de Gracia, celebramos nuestro primer ciclo de conferencias del 2022, del 1 al 15 de mayo, con el tema Contiende por la fe que nos ha sido dada. Texto clave, Judas 1, 3, 4 y 1, 20, 25. Estudio exegético de las epístolas Primera de Pedro, Segunda de Pedro y Judas. Con el conferencista invitado, Pastor Daniel Ponce de Argentina. Las conferencias se llevarán a cabo en nuestro templo en construcción en el Chimbo, Santa Lucía. Inicia el domingo 1 de mayo en la jornada de 9 AM y 11 AM y se retoman las conferencias del martes a sábado, de martes 3 a sábado 7 de 5:30 PM a 6:30 PM, primera conferencia, y de 7 PM a 8 PM, segunda conferencia. Luego el domingo 8, en la jornada de 9 AM y 11 AM, se vuelven a retomar de martes 10 a sábado 14, de 5:30 PM a 6:30 PM, primera conferencia, y de 7 PM a 8 PM, segunda conferencia. Culminando el domingo 15 en la jornada de 9 AM y 11 AM. Tendremos transporte y atención a niños. Los hermanos que necesitan transporte durante los ciclos de conferencia pueden anotarse en la mesa de inscripciones o llamar a la hermana Mirna Moncada al celular 95 79 44 10. Venga e invite a otros. Lo dejo con el hermano Armando López, con la ofrenda de San Miguel. El Señor les continúa bendiciendo, hermanos. Es un placer estar con usted nuevamente, dándole la gloria y la honra al Señor, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Quiere que se pongan de pie, hermanos, para la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a palabra, dándote gracias, Padre, por lo bueno y maravilloso que tú eres, Padre. Por esa ofrenda que tú traes, Padre Santo, a cada uno de ellos, para que la depositen, Padre. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, amado Dios. Bendice a cada dador alegre, Padre, que trae esa ofrenda con mucho amor, Padre. Porque dice tu palabra que tú amas al dador alegre, Padre. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Y al que no tiene, Padre, provéele, Padre, un trabajo para que pueda dar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Ahora, hermano, nuevamente con los himnos. Busquemos en nuestros seminarios, hermanos, himno 122, el que es vivo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Puesto de pie, hermano, para entonar al Señor.
Llamo nuevamente al hermano Horacio, que nos tiene la segunda lectura bíblica en Mateo 28:6. Evangelio de San Mateo, capítulo 6. ¿Me dicen un amén? Por favor. Y ya está. Listo. 28. Disculpe, hermano. Evangelio según San Mateo, 28:6. La palabra dice así: la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. El informe de la guardia. Mientras iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, tus discípulos vinieron de noche y buscaron estando nosotros dormidos. Y esto lo oyere el gobernador. No, el gobernador, nosotros les oiremos y os pondremos salvos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios bendiga su santa palabra, hermano. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno, hermano, ahora los dejo con el hermano Dan Morel, que nos trae la primera parte de esta mensaje, titulada La resurrección del Señor Cristo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Han podido estar en los cultos de la serie de la Semana Santa que hemos preparado en la iglesia? Espero que sí. Esta semana, hermanos, nosotros estamos celebrando en nuestra iglesia el cumplimiento profético de la promesa de Dios. Celebramos la promesa de un Redentor que ya fue consumado y hecho realidad todo lo que el Señor había prometido y lo que los profetas habían manifestado durante el Antiguo Testamento. También esta semana en nuestra congregación estamos motivando a los hermanos para que hagan un análisis de conciencia y que de ellos pues surja esa condición en la que debe de existir agradecimiento y también congruencia a este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque de nada sirve que el Señor Jesucristo haya hecho tanto por nosotros si al final nosotros no estamos seguros de nuestra fe y no hemos creído en ese Salvador que Dios mandó con mucho amor para nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo efectuó la tarea completa. Él no dejó nada por fuera. Él cumplió todo lo que había de cumplir. El Señor Jesucristo pagó en la cruz por nosotros lo que nosotros debimos haber pagado. Pero también el Señor Jesucristo al tercer día resucitó, tal como estaba profetizado, tal como Él mismo lo había manifestado. Así que, hermanos, alegrémonos porque estamos seguros que lo que nosotros estamos conmemorando es una realidad, no es una fábula, no es una fantasía, es una realidad. El Señor Jesucristo vino al mundo y el Señor Jesucristo cumplió su misión y también el Señor Jesucristo resucitó y por medio de su resurrección es que nosotros podemos confirmar que Él era el Mesías de Dios y que ahora tenemos opción de encontrar salvación, porque el Señor Jesucristo ha abierto las puertas para nosotros, para que podamos tener comunión con Dios y encontrar paz con Dios. Una paz que no podíamos obtener, porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Pero el Señor Jesucristo, por medio de ese acto que hizo en la cruz del Calvario y por haber resucitado, ahora nos justifica y podemos ser vistos por el Padre como justos por medio de la justicia imputada por el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para poner en las manos del Señor este mensaje, que Él sea quien nos ilumine y nos ayude a interpretar bien lo que Él nos dice en su palabra. Así que les invito a inclinar su rostro y vamos a poner con reverencia en las manos del Señor el mensaje. Señor, venimos sumamente agradecidos porque sabemos que lo que estamos celebrando es una realidad, porque sabemos que somos fruto de esa promesa cumplida en la cruz del Calvario con el Señor Jesucristo, porque reconocemos que hay suficiente evidencia para determinar que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y que eso a nosotros nos ha favorecido de una manera que ahora podemos descansar en una seguridad eterna. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Ayúdanos a discernir tu palabra. Ayúdanos a
poder guardar en nuestro corazón todos esos versículos y esa palabra tuya que el día de hoy vamos a leer acá. Bendice a cada uno de los hermanos que está el día de hoy acá, a los hermanos que nos están viendo también por Zoom. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en fe y creciendo en obras para que demos juntos gloria a este Dios todopoderoso que tenemos. Ponemos en tus manos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a empezar entonces. Bueno, esta semana hemos estudiado sobre las 7 palabras que el Señor Jesucristo expresó en ese momento de agonía que estaba viviendo en la cruz del Calvario. El domingo anterior el hermano Dani nos expuso sobre la palabra de completo perdón. Está en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En medio de ese dolor y esa agonía, el corazón del Señor Jesucristo estaba siempre dispuesto a perdonarnos y a perdonar a todos esos verdugos que en ese momento lo estaban dañando, y lo estaban dañando de una manera en la que se habían enfrascado en que el sufrimiento fuera el mayor posible. Luego seguimos con la segunda palabra, que es la palabra de salvación eterna. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí podemos ver que en medio de ese malestar que tenía el Señor Jesucristo, de esa dolencia, de ese sufrimiento, Él tuvo misericordia de ese hombre que logró ver en él lo que nosotros vimos, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí mismo el Señor Jesucristo demostró también su majestad, porque Él tenía capacidad de perdonar los pecados de este hombre y de darle la garantía que ese mismo día iba a estar en el paraíso. Luego pasamos a la tercera palabra, donde el Señor Jesucristo le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo: he ahí tu madre. Ahí podemos ver también que el Señor Jesucristo no se le escapó nada, Él dejó arreglado todo, incluyendo a esa mujer que le había servido como madre durante su peregrinaje en la tierra. Luego la cuarta palabra, soledad y desamparo. Elí, Elí, lama sabactani, que eso significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo tuvo que pasar por ese momento de soledad y desamparo en las peores condiciones que un ser humano pueda tener, pero Él lo hizo con hidalguía y lo hizo por amor a nosotros, a todos los que estamos el día de hoy acá. Luego la quinta palabra, la palabra de necesidad de sustento: tengo sed. El Señor Jesucristo tuvo que sufrir de esa carencia de líquido, de esa deshidratación, por tener hemorragias continuas y por haber sido maltratado y humillado durante más de un día. Y eso el Señor Jesucristo lo hizo para que nosotros evitemos tener sed por toda la eternidad en el infierno. La sexta palabra, consumado es. En este momento el Señor Jesucristo sabía que el cumplimiento de la promesa se estaba dando. Y por último: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acá el Señor Jesucristo, como siempre, demostró su obediencia y confianza al Padre, cosa que nosotros debemos imitar. Y hoy vamos a culminar con el tema de la resurrección del Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en 2 partes. En esta jornada de las 9 vamos a ver el cumplimiento profético, y en la jornada de las 11 el impacto para la iglesia. Hemos utilizado Mateo 28:6 como el versículo clave y lo vamos a leer. Dice así: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Volvemos a leer esta parte que es fundamental. Dice el versículo 28:6. No está aquí. Estos son los ángeles hablando con María Magdalena y la otra María que la acompañó al sepulcro. Les dijo, no está aquí, pues ha resucitado. Les confirmó la resurrección del Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, si vemos ahí una comita y dos palabritas que vienen después, como dijo. Eso significa, hermanos, eso ya estaba predicho, tanto por el Señor como también por todos los profetas del Antiguo Testamento. La resurrección del Señor Jesucristo era algo que debía de pasar para que se diera el cumplimiento total de la obra de la salvación que el Señor Jesucristo vino a llevar a cabo acá en la tierra. Entonces comenzamos con el estudio de la primera parte, el cumplimiento profético. Hoy es domingo y tal como los apóstoles de Jesucristo y la iglesia primitiva nos estamos congregando este primer día de la semana. En Hechos 27 podemos comprobarlo. Dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. También la Biblia nos muestra en 1 Corintios 16:2 lo siguiente. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y en Apocalipsis podemos ver también en el capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Eso dice Apocalipsis 1:10. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la razón de congregarnos el domingo? ¿Por qué nosotros no nos congregamos como se congregaban los judíos, los escribas, los fariseos, que eran los sábados? Como en la ley estaba manifestado que se congregaran los sábados. Ese era el día del Señor, el día de reposo. Bueno, hermanos, en esta dispensación que nosotros vivimos, que es la dispensación de la gracia, es el periodo desde que el Señor Jesucristo cumplió con el plan de redención y que va a terminar justamente cuando el mismo Señor Jesucristo regrese por nosotros en las nubes, en el arrebatamiento. En este periodo de tiempo, que es el periodo de la iglesia, nosotros como iglesia nos reunimos o nos congregamos el domingo y hemos también constituido el día del Señor como el domingo por ser el día en que el Señor resucitó. Gloria a Dios. El Señor resucitó un domingo y nosotros todos los domingos celebramos eso porque creemos que su resurrección fue real y creemos que con la resurrección se cerró el ciclo de ese proyecto que tenía el Señor Jesucristo de cumplir con el plan de redención. Entonces, cuando alguien le pregunte por qué se reúne el domingo, usted inmediatamente tiene que decir, porque es el día que el Señor Jesucristo resucitó y desde la iglesia primitiva se constituyó como el día del Señor. Ahora veamos Mateo 28:1. Dice, pasado el día de reposo, que sabemos que es el sábado, ¿verdad? Para los judíos era el sábado, al amanecer el primer día de la semana, o sea el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En ese día domingo, la Biblia misma nos confirma que fue el domingo que el Señor resucitó. Sigamos leyendo Mateo 28. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y aquí viene el texto claro. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Pongan atención a esas dos palabritas. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E ir pronto y decir a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. Ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Se imaginan ustedes ese momento para estas mujeres? ¿Se imaginan el gozo de su corazón? ¿Se imaginan cómo estaba palpitando el corazón de esta mujer en ese momento? Y al momento de encontrarse, no quedaba de otra que tirarse a sus pies, ¿verdad? Y glorificarlo y abrazarlo y tratar de, pues, descubrirlo con todo el amor y todas las manifestaciones buenas que nosotros pudiéramos tener con él. Pónganse ustedes en el lugar de ellas o en el lugar de los discípulos, cuando ellos lo volvieron a ver. Y tal como mencionó el hermano Horacio en la lectura, desde ese momento también se vieron los actos de corrupción en el tema relacionado con el Señor Jesucristo, cuando los guardias fueron a dar informe a los ancianos del pueblo y a los principales, y que ellos aprobaron darles mucho dinero para que ellos se quedaran callados y para que dijeran una versión diferente a lo que realmente había ocurrido. Y ese dicho, dice la Biblia, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, y eso es así. Muchos judíos mantienen esa teoría de que llegaron los discípulos del Señor a medianoche y se robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Es una lástima, pero eso es lo que sucede. Entonces, en este texto podemos encontrar tres cosas importantísimas. En primer lugar, el milagro de la resurrección. En segundo lugar, el énfasis del cumplimiento profético. Cuando dice, como dijo, recuerdan, ¿verdad? Ya estaba profetizado eso. Y ese cumplimiento profético no solo era de las palabras del mismo Señor Jesucristo, sino que también de todos los profetas que habían vivido desde el inicio de los tiempos hasta ese momento en que ya se consumó la obra de redención. Y también podemos ver en este texto, pues lo que les había hablado, que el engaño estuvo ahí fraguándose para desvirtuar la resurrección del Señor. Y lastimosamente, pues el pueblo de Israel todavía cree esto. Y ahora no solo el pueblo de Israel, sino que mucha gente que se ha plegado a diferentes creencias. Pero, ¿dónde adquirimos la prueba de que el Señor Jesucristo realmente resucitó de los muertos? ¿Dónde podemos encontrar la evidencia más fidedigna? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué respuesta me darían? En la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios. La Biblia nos da suficiente evidencia para creer que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y por eso el sepulcro no lo pudo retener. Estoy seguro que ha habido muchas hipótesis, teorías, conferencias, discursos, sermones y discusiones acerca de la resurrección. Y que la mayoría de estos se enfoca en cómo probar la resurrección. Hermanos, sin la resurrección del Señor Jesucristo, el cristianismo no tendría fundamento. O mejor dicho, sin la resurrección del Señor Jesucristo, nunca
hubiera existido la iglesia de Cristo. La Biblia nos muestra cómo hubieron muchos testigos de su resurrección, comenzando por quién, por esos guardias corruptos, ¿verdad? Ya estaban ahí y ellos vieron que él resucitó. También María Magdalena y la otra María que menciona el libro de Mateo en el capítulo 28. Pero además de ellos, hubieron centenares de personas que vieron al Señor Jesucristo resucitado. Veamos cómo describe esto el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:3. Del 3 al 8, vamos a leer 1 Corintios 15, del 3 al 8. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pongan atención a esto. Conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Tal como en las Escrituras había sido profetizado. Y que fue sepultado. Primero murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras, vuelve a recalcar ahí el apóstol Pablo. Y que apareció a Cefas. Cefas es la traducción del nombre de Pedro en hebreo, ¿verdad? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Oigan, en ese momento, en el principio de la iglesia primitiva, más de 500 personas fueron testigos presenciales de que el Señor Jesucristo resucitó. Ellos lo pudieron ver, lo pudieron escuchar, unos pudieron comer con él, otros hasta pudieron tocar sus heridas. Entonces, la Biblia nos da evidencia de que no solo porque está escrito en la palabra de Dios, nosotros podemos creer que el Señor resucitó, sino que también por el testimonio de todas esas personas que estuvieron ahí y que pudieron ver, escuchar, palpar al Señor Jesucristo. Sigue aquí la lectura. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me pareció a mí, dice la palabra. ¿Imaginan qué privilegio sentía Pablo, ¿verdad? De haber sido escogido por el Señor para esta misión que le dio el Señor de ir y predicar el Evangelio? La Biblia nos da las evidencias y la fe en la Biblia, o sea, en la palabra de Dios, y los testimonios también de todos los que fueron testigos, nos da mayor confianza para creer en la resurrección, creer que realmente sucedió. Estamos conscientes nosotros de que la fe nos es dada por la acción del Espíritu Santo. Y cuando Él nos convence de que la Biblia es verdad, y como la Biblia dice que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, nuestra fe entonces rebosa de nutrición, porque sabemos entonces que podemos descansar en esa verdad, que es una verdad que viene directamente de Dios hacia nosotros por medio del Espíritu Santo. Sabemos que podemos creer que todas esas profecías manifestadas con siglos de antelación se cumplieron ese primer día de la semana. Recuerden, el domingo, cuando el Señor Jesucristo resucitó. Gloria a Dios, porque tenemos esa certeza, porque el Espíritu Santo a nosotros nos da esa convicción y podemos descansar en eso y podemos también regocijarnos por eso. La resurrección prueba la veracidad de la palabra de Dios, o sea, el cumplimiento profético. Ya comprobamos que la Biblia, o mejor dicho, la palabra de Dios,
nos da las evidencias irrefutables de la resurrección. Ahora veamos cómo la resurrección da veracidad a la palabra de Dios. Lo vamos a ver entonces desde otro ángulo. Primero vimos que la Biblia da evidencias de la resurrección. Ahora veremos que la resurrección da veracidad a la Biblia. El Señor Jesucristo, una vez resucitado, dirigió a los discípulos un discurso que hablaba del cumplimiento de todo lo que ya había sido manifestado en la palabra de Dios revelada en ese entonces. En ese entonces solo se había revelado a la humanidad el Antiguo Testamento. Todavía se iba a comenzar a escribir el Nuevo Testamento. ¿Y qué comprendía el Antiguo Testamento? La ley, los libros poéticos y los libros proféticos que nosotros conocemos. Y en todos esos libros había manifestaciones de que el Señor Jesucristo o que el Mesías de Dios iba a venir a salvar al pueblo, a expiar al pueblo. Veamos entonces la interacción que el Señor Jesucristo tuvo y ha resucitado con dos de sus seguidores. A uno de ellos la Biblia lo llama como Cleofas y al otro no le menciona el nombre. Ellos iban camino a Emaús. Notando que ellos estaban todavía confundidos por todo eso que había acontecido, el Señor les dijo, veamos Lucas 24:25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Miren que el mismo Señor Jesucristo utilizó las escrituras del Antiguo Testamento para confirmarles a estos dos de sus seguidores que todo lo que había acontecido aconteció porque ya estaba profetizado, que no tenían por qué extrañarse, que por qué les costaba creer tanto si eso ya estaba manifestado desde la ley, también en los libros poéticos y en los libros proféticos. Ahora vemos otra ocasión cuando nuevamente el Señor Jesucristo se refiere a las Escrituras. Ahora frente a sus discípulos que estaban congregados en Jerusalén, vamos a Lucas 24 y vamos a leer del versículo 44 al 48. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miren qué bonito este versículo 45, y pónganle atención, porque esto que le pasó a los discípulos del Señor también nos pasó a nosotros cuando el Espíritu Santo vino a darnos convicción. Dice así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En ese momento el Señor les dio el discernimiento a sus discípulos para que ellos pudieran relacionar todo lo que la Escritura decía respecto a él. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitase de los muertos al tercer día. Ellos eran testigos fidedignos de que lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo era cierto. Entonces la resurrección en ese momento estaba dándole total veracidad a lo que estaba escrito por los profetas desde la antigüedad. También dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Se imagina el privilegio
de estos discípulos, ¿verdad? Saber que ellos eran testigos presenciales de ese acontecimiento que realmente marcó la historia de la humanidad. Es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Veamos ahora el efecto en los discípulos, luego de esto que vimos en el versículo 45, que el Señor Jesucristo les abrió su entendimiento. Ahora vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ahí se registra en la historia de la iglesia su primer día, el día de su fundación, el día en que nació la iglesia, que fue el día de Pentecostés. Los creyentes habían sido llenos del poder del Espíritu Santo y ahora Pedro predica su primer discurso, el cual causó que 3,000 personas fueran salvas y la iglesia de Cristo nació. Miremos lo que dice ese discurso, parte de ese discurso del apóstol Pedro. Ubicémonos en Hechos 2 y vamos a leer del 22 al 36. Y ahí vamos a comprobar también cómo después de que el Señor abrió su entendimiento, Pedro tuvo la capacidad de explicar claramente todo lo que había acontecido y que esa explicación de Pedro produjo frutos inmediatos. Hubieron 3,000 personas que en ese momento creyeron en ese Señor Jesucristo del cual Pedro les habló, en el Mesías que Dios había de enviar. Dice así, el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo eso la gente lo sabía porque habían vivido ahí. Ellos habían sido testigos de eso que había acontecido. Era la noticia viral del momento, ¿verdad? No había redes sociales, pero de boca en boca se transmitió todo lo que había acontecido en el Gólgota, con este Señor que habían dado predicando y que habían dado también haciendo milagros por toda esa región. Claro que era una noticia trascendental en el momento y todas estas personas sabían sobre eso. Entonces Pedro les dijo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido. Entonces miren lo que hace Pedro aquí. Ahora Pedro se refiere al Salmo 16 y dice esto. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Sí, continúa Pedro ahora. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué le está diciendo Pedro aquí? Cuando David escribió el Salmo 16, David estaba profetizando sobre el Señor Jesucristo, porque aquí dice que no dejarás mi alma en el Hades. El Hades significa la muerte para los hebreos, para los judíos. Y también dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces Pedro, volviendo a Pedro, dice, pero siendo profeta, bueno, le mencionó, ¿verdad?
que David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, le está diciendo, David no se refería a él mismo, estaba profetizando sobre el Señor Jesucristo. Entonces, sigue Pedro, pero siendo profeta, refiriéndose a David, y sabiendo que con juramento de Dios, que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en la muerte, ni su carne vio corrupción. Aquí Pedro le está diciendo, eso que había profetizado David ya se cumplió. Ni el Señor Jesucristo, su alma no fue dejada en el Hades o en la muerte, ni su cuerpo conoció corrupción, porque al tercer día resucitó. A este Jesús resucitó Dios, le recalca, de lo cual todos nosotros somos testigos. Recuerden que habían habido más de 500 personas que lo vieron nuevamente el Señor, que lo vieron ya resucitado. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, porque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ahora se refiere al Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vuelve entonces Pedro a decir, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como podemos ver, hermanos, ahora Pedro ya era capaz de relacionar los escritos del Antiguo Testamento con todo lo que había acontecido, y de lo cual él era testigo de primera mano también. Y no solo él, sino que muchas de esas personas que estaban escuchándolo. Por eso es que hubo una conversión masiva, porque esas personas vieron esa realidad. Y aunque ellos no hayan visto al Señor resucitado, probablemente su hijo, su hermano, su hermana, su cuñada, su mamá, su tío, lo vieron resucitado y le dieron fe de que el Señor Jesucristo había efectivamente resucitado y que ellos lo vieron y lo escucharon. Entonces, el apóstol Pedro en este momento estaba confirmando la veracidad de la Biblia por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Para resumir el argumento de Pedro, su lógica sería así. El Salmo 16 se refiere a alguien siendo resucitado que no puede ser David, puesto que David murió y su cuerpo se descompuso. El Salmo se refiere al Mesías, que saldría de los lomos de David, porque era descendiente de David. El Mesías, por lo tanto, sería resucitado de los muertos. Y después él concluye en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, confirmando quién era ese Mesías, el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento entonces, en el Salmo 16, predice la resurrección del Mesías. Si el Mesías no resucita, o sea, si Jesucristo no resucita de la tumba, la Biblia no nos está diciendo la verdad, pero la resurrección de Cristo prueba que la Biblia habla verdad. Gloria a Dios. Lo que dice la Biblia es verdad absoluta. La Biblia es inerrante y es fidedigna. Ahora ubiquémonos en Hechos 13. Vamos a ver cuando el apóstol Pablo y Bernabé estaban ya enrolados en su primer viaje misionero y se dirigieron a los judíos congregados en la sinagoga de Antioquía. Busquemos Hechos 13 y vamos a leer del versículo 16 en adelante. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, les dijo silencio, y comenzó a hablarles. Miren cómo se dirigió a ellos.
porque Pablo sabía que estaba en una sinagoga donde habían israelitas, que ellos en lo que creían era en la ley. Miren cómo él se dirigió a ellos: varones israelitas y los que teméis a Dios, porque de repente habían otras personas que no eran israelitas, pero temían al Dios de Israel, ¿no? El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Está hablando de la historia de Israel y de cómo Dios había actuado con Israel. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora pongan atención al versículo 23. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Aquí Pablo ya le estaba predicando del Salvador. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, no conociendo, a Jesús. Volvemos a leer ahí desde el 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, esta gente, por ignorancia de la palabra, cumplieron con la palabra al condenar a Jesús. Cumplieron las palabras de los profetas, porque estaba profetizado que a Jesús lo iban a condenar, lo iban a crucificar y que le iba a resucitar. Miren lo que dice el 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Es importante esto. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Había muchos testigos, hermanos. No solo era el apóstol Pablo, no solo eran los otros discípulos del Señor. Recuerden, había muchos testigos que habían visto al Señor Jesucristo resucitado, que habían visto el cumplimiento profético de toda la escritura que había en ese momento, que ya dijimos que era el Antiguo Testamento. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. La promesa del Padre se cumplió en su cabalidad cuando resucitó al Señor Jesucristo. Como está escrito, miren ahora Pablo refiriéndose al Antiguo Testamento. Como está escrito en el Salmo 2,
específicamente es el Salmo 2:7. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así: os daré misericordias fieles de David. Eso el apóstol Pablo lo extrajo de Isaías 55:3. Por eso dice también en otro salmo, que es el Salmo 16:10, que ya lo leímos: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Nos está recalcando: el Señor Jesucristo fue resucitado, él no, su cuerpo no se descompuso, porque así estaba profetizado ya en Salmo 16:10. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí el apóstol Pablo les está dando doctrina básica ya del evangelio. Hay que creer en ese Señor Jesucristo, que él es nuestro Salvador, que él nos redimió, que él pagó a Dios por los pecados que nosotros hemos cometido, que por causa de él ahora nosotros podemos encontrar comunión y paz con Dios, que por causa de su justicia ahora nosotros somos justificados ante el Padre. Ahora vimos aquí a Pablo de una manera coherente con Pedro, que también estaba predicando la resurrección, la cual era el corazón de la fe cristiana. Aquí Pablo, en base a 3 profecías del Antiguo Testamento, muestra las predicciones de la resurrección de Jesucristo y da nuevamente la veracidad del cumplimiento profético. Ahora vamos a nuestras Biblias y busquemos en el Evangelio de Juan. Aquí vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo dando la manifestación clara de un cumplimiento profético y a la vez pronuncia una profecía respecto a su propia muerte y resurrección. Vamos a leer Juan capítulo 2 del 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera. Vamos a ver, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahí estaban, hermanos, los discípulos del Señor Jesucristo viendo otro cumplimiento profético. En Salmo 69:9 está escrito: el celo de tu casa me consume. Ellos vieron cómo el Mesías cumplía también con ese anuncio que habían hecho los profetas, que él iba a ser celoso por la casa de Dios. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se imaginan cómo desconcertó esto a los que estaban ahí escuchándolo? Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El Señor Jesucristo estaba profetizando que cuando lo destruyeran, cuando destruyeran su cuerpo, cuando lo crucificaran y lo llevaran a la muerte,
en 3 días él iba a estar restaurado. Él estaba profetizando ahí sobre él mismo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús que Jesús había dicho. O sea, esto que Jesús les dijo ahí, les sirvió a ellos cuando lo vieron resucitado para acordarse que Jesús mismo ya había profetizado sobre eso. Y a nosotros nos sirve también como un ejemplo de que el Señor lo que profetizó cumplió y que los apóstoles y los discípulos fueron testigos de eso. Los discípulos sabían que la Escritura prometía una resurrección. También sabían que Jesús prometió una resurrección y cuando sucedió, ellos creyeron más en la Escritura. Vamos ahora a las conclusiones. La número 1, la resurrección de Jesucristo debe afirmar nuestra fe y nuestra confianza en la veracidad e inerrancia de las Escrituras. Tenemos que estar ahora más contentos de contar con las Sagradas Escrituras, porque en ellas podemos encontrar verdad, y es una verdad que ya vimos, que se puede sustentar y que a nosotros nos produce paz, confianza y convicción. La figura de un Mesías muerto y resucitado está por todos lados en el Antiguo Testamento. Solo hay que poner atención. Cada vez que hubo un sacrificio de un cordero, habla de un Mesías muriendo. Pero cada vez que habla de un Mesías reinando y gobernando, y también habla del reino, habla de un Mesías viviente, y por lo tanto es obvio que el que murió debía regresar a la vida, gloria a Dios. Y por último, tal como dijo el Antiguo Testamento que sería, así también como el Nuevo Testamento, como en el Nuevo Testamento dijeron que sucedería, así sucedió. Estamos seguros de eso, hermanos. Ahora les invito a que leamos juntos 1 Corintios 15, 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Dice lo siguiente. Lo tienen ya para que lo leamos en voz alta. Vamos a leer. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Agradeciendo al Señor por su santa palabra. Señor, venimos agradecidos porque en tu palabra podemos encontrar esas verdades que no podemos encontrar en otros lugares. Porque esas verdades y por la acción del Espíritu Santo a nosotros nos da convicciones y nos da confianza, nos ayuda a descansar en ti, a creer más en ti y a preocuparnos por buscar cómo agradarte. Señor, ayúdanos a que nuestros corazones sean dóciles a tu servicio y a tu voluntad. Ponemos en tus manos a toda esta congregación y también al culto que está por venir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios por ese sacrificio. Gracias a ellos tenemos esta noche. Y que toda la gloria sea para nosotros. Ahora, hermanos, la Biblia infantil, no sé si tiene participación. El versículo que presentará la escuela bíblica infantil es Lucas 24,
versículos 5 y 6. Lucas 24, versículos 5 y 6. Ok, ya viene. Pueden ir preparando sus Biblias, hermano. Estamos listos los suficientes. Ok, bueno, aquí está. Porque buscar el secreto, el que dice no está aquí y no será crucificado. Lucas 24, 5 y 6. Muy bien. Gracias. Ok, vamos, pongámonos en pie, hermano, para despedir el culto.